Bienvenidos sean todos a este video en donde nos adentraremos a la materia Derecho Mercantil para ver el tema las sociedades mercantiles. Comenzamos. Las sociedades mercantiles son un grupo de personas que se unen para obligarse a contribuir en un objetivo para obtener un fin en común. Las sociedades mercantiles están creadas por varios elementos, los cuales son los siguientes. Contrato social. Este contrato es fácilmente modificable y admite la separación o adhesión de nuevas partes, sin ser motivo para su terminación o disolución. Personalidad jurídica. La personalidad de las sociedades mercantiles es el atributo, cualidad o carácter esencial de las personas morales para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Estatutos. Constituyen la ley suprema de la sociedad mercantil y sirven para regular su estructura, organización y funcionamiento de los órganos sociales y de los propios socios. Representantes. La obligación de sustituir a todos y cada uno de los socios frente a terceros en los actos jurídicos que realice la persona moral es por parte de los representantes. Disolución. Es cuando la sociedad está próxima a extinguirse y se prepara para su liquidación. Hay disolución total y parcial. Liquidación. Busca terminar por completo la sociedad distribuyendo sus activos y pasivos. Fusión. Cuando dos o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, ya sea una que esté previamente constituida o se forme otra nueva. Transformación. Es cuando una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otra de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad inicial. En las sociedades mercantiles existen diferentes tipos de ellas. En este video veremos tres, las cuales son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad cooperativa. Comenzamos. Sociedad anónima. Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de documentos llamados acciones. Tiene por características ser de existencia bajo una denominación social, tener una estructura orgánica personal, tener una división del capital social en acciones, tener una participación social incorporada en acciones que acreditan y transmiten el carácter del socio, y una limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros según el pago de sus acciones. El artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala los siguientes requisitos para su constitución o creación de una sociedad anónima. Como primer punto, nos dice que tiene que tener un mínimo de 2 socios o accionistas y que cada uno de ellos suscriba
una acción por lo menos. En segundo lugar, nos dice que debe de tener un capital social mínimo de 50,000 pesos. En tercer punto, nos dice que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Y en cuarto lugar, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. Debe de contar la sociedad anónima con una estructura que lleve lo siguiente: una asamblea general de socios, ya sea constitutiva, ordinaria, extraordinaria o especial; un órgano de administración, ya sea un órgano ejecutivo o de los negocios sociales; y un órgano de vigilancia, conformado por un supervisor de actividades y gestiones. Así como también nos dice que debe de contar con un capital social, el cual se describe de la siguiente manera: debe ser un importe monetario o el valor de los bienes que los socios de una sociedad anónima entregan para que pueda conformarse. También así se identifican los derechos de los socios según su participación. Existen tres tipos de capital social. Capital suscrito: es la suma del capital pagado y capital por pagar. Capital pagado: es el efectivamente enterado a la sociedad. Capital por pagar: es aquel que el socio ya se obligó a cubrir y que deberá hacerlo en los términos que señala el contrato social. Y debe de contar con un patrimonio social, el cual es el conjunto de todos los activos y pasivos de la sociedad, que varían constantemente durante la vida social, el patrimonio neto o patrimonio líquido, efectivo entre el valor de los activos y el de los pasivos a una fecha determinada. Con esto terminamos sociedad anónima y comenzamos sociedad de responsabilidad limitada, la cual su definición es la siguiente: es una sociedad mercantil de carácter capitalista en la cual el capital social está dividido en cuotas sociales de distinto o igual valor representadas en documentos que carecen de la calidad de títulos de crédito. Tiene como características poder operar bajo una razón o dominación social, agregando las siglas SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su estructura obedece de una sociedad cerrada, pues el máximo de socios admitidos es de 50. Los requisitos para conformar o constituir una sociedad de responsabilidad limitada son los siguientes: debe de tener una denominación de la sociedad, un objeto social, o se hace área económica a la que se dedica la empresa, un domicilio social, un lugar o sede en donde la empresa está. El capital social las particiones en que se divide su valor nominal y su numeración correlativa. El modo de reorganizar la administración en los términos establecidos por la ley. Los demás pactos, lícitos y condiciones especiales que los socios crean convenientes establecer, y debe de contar con un capital mínimo de 3 millones de pesos. Debe de tener una estructura
en donde contemple asambleas ordinarias y extraordinarias, así como también órganos de administración y vigilancia. Los tipos de socios que pueden constituir una sociedad de responsabilidad limitada son socios industriales, los cuales son aquellos cuya calidad de socio no está fundada en la aportación líquida de capital, sino en su trabajo personal consistente en sus conocimientos, técnica o desempeño no estimable en dinero, para efecto de integrar el capital social, y un socio capitalista, aquel cuya calidad de socio se basa en la aportación del capital social a la misma que puede consistir en bienes materiales o de cualquier especie, excepto trabajo personal. Con esto damos por terminado los puntos más importantes de la sociedad de responsabilidad limitada y pasamos al último, que es sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa no solo busca cumplir el interés común a través de la unión de sus integrantes, sino también desarrollar la cualidad de solidaridad entre sus socios. Presenta dos funciones: una función social, que promueve los principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, y una función económica, que encamina a abolir el lucro y el régimen asalariado que explotan las empresas capitalistas a su favor y en contra de la clase trabajadora. Existen varios tipos de sociedades cooperativas. Aquí les mostramos algunos de ellos y sus definiciones. Sociedad cooperativa de producción. Se dedican específicamente a la producción, así como al almacenamiento, conservación, transportación y comercialización de sus productos, bienes y o servicios. Sociedades cooperativas de consumo. Son aquellas cuyos socios adquieren mercancías, bienes o servicios para sí mismos, sus hogares o para desarrollar sus actividades de producción, etc. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Se conforman con un mínimo de 25 socios y tienen con fin exclusivo realizar operaciones que impliquen captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus miembros. Cooperativas escolares. Son aquellas sociedades que se encuentran formadas por alumnos y maestros con fines exclusivamente docentes. Sociedades cooperativas de vivienda. Son aquellas sociedades cuyo objetivo es construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar diferentes tipos de viviendas. Los requisitos para constituir una sociedad cooperativa son los siguientes. Debe contar con los datos generales de los socios fundadores, como son el nombre, edad, nacionalidad, estado civil, domicilio y ocupación. Debe contar con los nombres de las personas designadas para integrar por primera vez los consejos de administración y comisiones de vigilancia. Y debe contar con bases constitutivas. Debe de tener en su estructura una asamblea general y un consejo de administración y vigilancia, así como debe de contar con un capital social que estará constituido por las aportaciones de los socios, en donde los estatutos fijarán el capital social mínimo con que pueden constituirse y funcionar la cooperativa, que deberá estar totalmente desembolsado desde su constitución. Las aportaciones de los socios al capital social se realizarán en moneda de curso legal. No obstante, si lo prevén los estatutos o lo acordase la Asamblea General, también podrán consistir en bienes y derechos susceptibles de valoración económica. En este caso, el Consejo Rector deberá fijar su valoración previo al informe
de uno o varios expertos independientes. Debe de contar con reserva de capital, fondos de reserva, fondos de previsión social y certificados de aportación. Con esto terminamos de explicar un poco el tema de sociedades mercantiles, en donde vimos estos tres tipos de sociedades, las características de cada una, las estructuras que se necesita tener en cada una de ellas, así como también los requisitos para su constitución. Como conclusión, podemos llegar a decir que cualquier persona puede participar en la constitución de una sociedad mercantil, siempre y cuando ésta tenga la capacidad de goce y de ejercicio, esté en pleno uso de sus facultades mentales y que haya licitud en el objeto o fin que se persigue. Hay que conocer qué sociedad mercantil se adaptaría en una población o lugar determinado para obtener mejor utilidad en las acciones o dividendos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la escucha.